Muy buenas noches amigos y amigas, aquí estamos otra vez con otro video. En este caso vamos a hacer un proyecto denominado minería de datos. Para esto vamos a tener en consideración que tenemos que tener una base bastante amplia, más o menos unos datos de unos 1000 para adelante, para poder buscar algunas referencias y hacer algunos cálculos. Bueno, soy alumno de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Económicas y Economía. Mi nombre es Andrés Busque. Bueno, primero vamos a definir qué es minería de datos. La minería de datos o data mining viene por las siglas antes mencionadas. Es el proceso de extraer conocimientos útil y comprensible previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenadas en distintos formatos. La herramienta Data Mining predice futuras tendencias y comportamientos, permitiendo en los negocios la toma de decisiones. Bueno, para nuestro ejercicio propuesto tenemos nuestra base de datos, que en este caso dice que es una cadena farmacéutica que posee distintas sucursales, tomando en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Loja, Manta y Latacunga. Su base de datos registra información tanto de clientes, si son hombres o mujeres, ventas mensuales, requerimos resolver las siguientes preguntas. Para esto nos vamos a plantear, para resolver la minería de datos nos vamos a plantear 5 preguntas. La primera es: ¿cuál es el número de ventas por mes? ¿Cuántas ventas se registran por sucursal? ¿Cuál es el monto de ingreso por mes? ¿Cuántos hombres y mujeres compraron por mes? ¿Cuántas ventas por sucursales se registraron por hombre y por mujer? Y por mujeres, hombres y mujeres. Una vez establecidos los preámbulos para el ejercicio, vamos a comenzar. Este video va a constar de dos partes. Una vamos a resolverla en Excel y otra vamos a resolverla en MATLAB, porque al fin y al cabo vamos a realizar una comparación entre el uno y el otro que resulte en los mismos resultados. Bueno, en este caso vamos a comenzar a observar la base de datos y resolverlas en Excel. Nos dirigimos al Excel, previamente ya establecido la base de datos que es esta parte de aquí. Si nosotros nos podemos fijar y cuenta con exactamente 1130 datos. Bueno, vamos a ponerle de algún color para que lo podamos diferenciar. Una vez que tengamos nuestra base de datos, vamos a dirigirnos a cada pregunta que nos pide el ejercicio. La primera dice: ¿cuál es el número de ventas por mes? En este caso, los meses viene determinado por la fecha de la factura. Para esto, si nos damos cuenta, cada mes va a tener una denominación. Esta base de datos cuenta con datos hasta el mes de junio, por lo que tenemos definido que para enero va a ser 1, para febrero va a ser 2, para marzo va a ser 3, para abril 4, para mayo 5 y para junio 6. Nuestros datos va a estar definido en números. Por lo que para enero, febrero, marzo, abril y mayo hemos definido aquí. Esto tenemos los números que están inmersos en la base de datos. Dice cuál es el número de ventas por mes, o quiere decir el mayor número de ventas por mes. Para esto hemos definido la función contar si, y nos podemos definir a la columna que es toda la fecha de la factura. Vamos a definir un contar si, vamos a señalar todo. Si procedemos a señalar toda la columna, como sabemos, tiene unos parámetros que se debe cumplir y el criterio que debe ser igual a 2. Una vez realizado esto, vamos a proceder para cada uno de estos. Una cosa muy importante es este 1 y 2 es dependiendo al mes que estés inmerso. Es decir, si enero va a ser 1, si febrero va a ser 2, 3, 4, 5 y 6, dependiendo al mes. Y contar si es la función que nos va a determinar cuál es el número de ventas por mes.
Es decir, que si nosotros realizamos este cálculo, nos va a otorgar el número total de ventas. En este caso, para enero tenemos 202, para febrero 226, para marzo 197, para abril 211, para mayo 171 y para junio 122. Una parte importante de la primera pregunta es el número de ventas. Podemos definir que el mayor número de ventas nos da un poquito más de cómo está la situación de la empresa. Entonces nosotros hemos definido que en el mes de febrero se ha vendido más, que son 226. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta recalca: ¿cuántas ventas se registraron por sucursal? La mayores de ventas por sucursal. Como antes mencioné, los meses tenían números. Igual las ciudades vamos a definir por números. Aquí tenemos un casillero que se denomina ciudad. Para Quito vamos a determinar el dígito número 1, para Guayaquil el 2, para Cuenca el 3, para Ambato el 4, para Loja el 5 y para Manta el 6 y para Latacunga el 7. Vamos a utilizar la función más contar zip. Vamos a definir los parámetros, que en este caso es la ciudad. Es muy parecido al anterior. Vamos a definir y poner el número de acuerdo a la ciudad, que es como dijimos anteriormente: Quito 1, Guayaquil 2 y así sucesivamente. Nos va a mostrar el número de ventas que se registró por sucursal y vamos a elegir la mayor, donde ha tenido más concentración de ventas, y en este caso vemos que en Quito. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es el monto de ingresos por mes? El monto de ingresos por mes. Entonces tenemos un total. Vamos a definir la función que va a ser suma si conjunto. Para esto vamos a definir dos parámetros. Vamos a definir el total de ventas que hay y el mes que se obtuvo. En este caso hemos definido, como antes mencioné, los números para cada mes. Y vamos a definir la función que es suma si conjunto. Sumar si conjunto. Primero vamos a señalar toda la fila de total. Vamos a guiarnos aquí. Vamos a determinar esto. Va a ser el rango o criterio número 1. El rango o criterio número 2, ya que nos pide por mes. Y vamos a definir el valor que va a comenzar. En este caso va a comenzar con 1, que es referente al mes de enero. Entonces vamos a arrastrar las dos columnas más el número 1 que corresponde al mes de enero. E igual que los anteriores ejercicios, nos mostrará el monto de ingresos por mes. Es decir, va a ir sumando de acuerdo a los meses que está establecido. Va a decir, por ejemplo, existe 50 registros de enero, va a sumar todos los 50 registros y me va a mostrar el valor. En este caso, para enero tenemos 3.151,92, ha sido el monto de ingresos total por mes. Y si nos dirigimos a abril, vamos a determinar que este ha sido el mayor mes los mayores ingresos que ha tenido en este mes. Bueno, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice: ¿cuántos hombres y mujeres compraron por mes? Para esto nos debemos determinar. Vamos a ir primero a la columna que contiene el sexo. El sexo está definido en dos partes: una para los hombres y dos para las mujeres. Y también determinamos cuántos hombres y mujeres compraron por mes. Hemos determinado dos columnas, tanto para hombres y tanto para mujeres, y los meses que han comprado de ellos. Vamos a ver en qué mes han comprado más, definido para hombres y para mujeres. Igual, para esto vamos a ocupar contar si conjunto. Vamos a determinar, como antes hemos mencionado, hicimos dos columnas, tanto el mes como el sexo que le corresponde a cada persona. Y si podemos ver, igual es
comenzamos siempre por el 1 y terminamos, nos muestra hasta el último mes, que en este caso está el registro hasta junio. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar y poner el último condicional. Si nos fijamos bien, tenemos que para el mes de enero tenemos 123, a comparación que para el mes de abril ha sido el mayor mes donde han comprado los hombres, y para las mujeres ha sido el mes de febrero. Para la pregunta número 5 nos dice cuántas ventas por sucursal se registraron por hombre y por mujer. Para esto, como anterior hemos hecho, vamos a ocupar contar sí conjunto, nuestra funcioncita, y nos va a determinar primero el sexo y la ciudad, porque nos pide cuántas ventas por sucursal se registraron por hombres y por mujeres. Igual como anteriormente hemos trabajado, con las funciones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios. Vamos a utilizar la fórmula, vamos a utilizar las condiciones que nos plantean. En este caso vamos a utilizar el criterio número 1 y el criterio número 2 que se vendría a hacer aquí. Y simplemente vamos a hacer eso. Y vamos a arrastrar para que quede para cada uno de los tantos ciudades como para hombres y para mujeres. Si nos damos cuenta, en la ciudad de Quito los hombres han comprado más, tanto como las mujeres, que ha sido 210. Entonces podemos determinar que los hombres como las mujeres se han centrado más en la ciudad de Quito, a diferencia de las demás. Una vez establecido estos parámetros de aquí, no podemos determinar que estemos haciendo minería de datos, porque eso lo único que estamos haciendo es determinando preguntas, por lo cual para resolver minería de datos nos vamos a dirigir a MADELAB, donde comprobaremos estos resultados si funcionan. Previo a esto tengo abierto una hojita en Word donde procederé a explicar cada los códigos que tenemos que hacer. Bueno, para Excel primero vamos a diseñar como una plantilla donde nos muestre las estadísticas de las preguntas que vamos a resolver. Bueno, nos dirigimos a un Excel, a un MADELAB, a una hoja vacía. Vamos a proceder a dar un nuevo screen y comenzamos. Vamos a Home, nos dirigimos a Nuevo y vamos a Graphical User Interface. Entonces damos ahí un clic y nos aparecerá Black Git Default. Entonces damos ahí, no vamos a cambiar nada. Esto va a ser para que nos muestre nuestra plantilla, es decir, como la carátula de nuestro ejercicio. Todo lo que hagamos será detrás de esto porque va a ser programación. Entonces nosotros vamos a definir primero esto que se llama un botón, donde trabajaremos la programación de cada pregunta. Entonces definimos. Vamos a trabajar entonces con nuestra primera pregunta. Para esto podemos dar doble clic para cambiar el nombre de esa barrita y podemos poner primera pregunta o toda la pregunta número 1. Para eso yo voy a poner toda la pregunta número 1. Nos dirigimos a Push Button. Yo del Excel que tengo voy a copiar la pregunta y me voy a MADELAB. Vamos aquí, acá. Entonces voy a pegarle ahí la pregunta. Entonces nos dirigimos a cualquier otra parte y podemos ver que ya se ha puesto la pregunta. Entonces vamos a cerrar esta parte de aquí. Una vez que establecemos esa parte, vamos también a crear la gráfica donde nos va a mostrar cada uno de los ítems, podríamos decir, de las preguntas. Y vamos a pegarle así. Ahí está, perfecto. 1.
En algunos casos tendremos que ocupar dos gráficos, tanto como para hombres y como mujeres, como vimos en el Excel. Entonces vamos a ocupar otro más. Vamos a ponerle un poquito acá. Ya. Y también queremos exportar los datos. Para esto vamos a exportar datos mediante esta tablita de aquí. Vamos a ponerle aquí que se ve ahí. Ahí tenemos. De una vez vamos a crear las 5 preguntas. Vamos con la número 1. Vamos con la número 2. Así. Vamos con la número 2. Vamos a cambiarle el nombre también. Vamos a definirle cómo está mencionado aquí. Vamos a copiar la pregunta. Y vámonos al Madelaf. Vamos a dar aquí a cambiarle donde dice push button. Y aquí está. Hemos creado la segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Vamos a tratar de hacerle un poquito rápido. Vamos a copiar la tercera pregunta. Vamos a Madelaf. Y la pegamos en donde mencioné antes. Vamos a pegar la tercera pregunta aquí. Vamos cualquier clic. Y cerramos esto de aquí. Vamos a la cuarta. Bueno, esto se puede hacer con mucha más paciencia para evitar que se vea así feo o amontonado. Vamos a la cuarta pregunta. Vamos a bajar esta parte de aquí. Y aquí está la cuarta pregunta. Vamos a copiarla. Vamos todo a copiarla. Vamos a esta parte de aquí. Vamos a dar doble clic y vamos a ponerla aquí. Ya está la cuarta. Y vamos con la última pregunta. La 5. Y ahí está. Vamos ahí. Vamos acá. Bajemos un poquito más y copiemos la 5. Listo. He establecido nuestros botones. Esto podríamos definir que va a ser la carátula o donde nos va a enseñar al usuario, donde él va a dar clic y va a aparecer los gráficos enseñando la respuesta correcta. Una vez hecho esto, vamos a programar cada uno de los botones con la pregunta para que nos muestre, para que nos busquen los datos y realice las conexiones, las interacciones con la base de datos de Excel para llamarle a Madelaf y que nos muestre los resultados, con lo que estaremos haciendo minería de datos. Entonces vamos con la primera parte. Para un poquito agilizar el video, voy a copiar cosas, irnos clic derecho, vamos a ir a View Callbacks y vamos a dar un callback. Esto básicamente podemos guardar en una carpetita en el, ¿cómo se llama? En el escritorio. Yo voy a crear una carpetita donde diga repaso Madelaf o repaso minería de datos. Vamos a crear esta carpetita donde esté ahí, le guardamos tal como está. Vamos a darle a abrir y le guardamos. Y aquí está. Nos va a señalar la línea de código que pertenece al botón, donde nosotros vamos a programar nuestra pregunta. Ya, una vez aquí, vamos a comenzar con todo lo que se refiere a la programación, a llamar a la base de datos, a llamar a los datos que necesitamos para buscar y hacer todas las operaciones que conlleva cada pregunta. Por lo que al rato de llamar a la pregunta estaremos refiriéndonos a una base de datos, a datos específicos donde nosotros queremos llamar para que nos muestren un gráfico.
con lo que estaremos buscando dentro de los datos sucesiones bien específicas y estaremos realizando minería de datos. Yo voy a copiar el código, pero si tú quieres puedes detenerlo y analizarlo un poquito más. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Vamos a pegar y vamos a ir analizando línea por línea el código que tenemos aquí. Bueno, tenemos la función del push botón 1 que hace referencia al botón 1 vamos a hacer un llamamiento de la base de datos, con lo que vamos a hacer mucho ojo para llamar la base de datos. Primero, como antes mencionamos, como vimos en Excel, para realizar utilizamos la función contar si. ¿De dónde? De la columna fecha factura. Entonces nosotros vamos a llamar a esa columna. Por lo que nosotros vamos a utilizar esta siguiente línea de código. Vamos a utilizar fecha -fac, que significa el nombre de que estaba determinado esa columna, es igual a XLSRead, que significa la abreviatura o la conjetura del formato que nos vamos a referir, que es en Excel. Vamos a identificar dónde va a estar puesta la base de datos. En mi caso está puesto en el disco local C. Yo recomendaría o he visto que recomiendan que se ubique ahí para evitar problemas de traer la base de datos de cualquier otra parte de la computadora. Yo lo tengo en el disco local C para que no me ocurra ningún problema. Vamos a dar un /. Vamos a llamar a la base de datos, que en nuestro caso se llama datos, nuestro documento de Excel, punto, la extensión que tiene, que es XLSX, coma, vamos a llamar, como solo tenemos una hoja, vamos a llamar a la hoja número 1, pero esto es muy importante, de acuerdo al nombre que nosotros tengamos. Si nosotros nos vamos al Excel, podemos diferenciar que tenemos hoja número 1, pero si tú tienes con otro nombre, tienes que ubicarle tal como está ahí, porque si no, no te va a encontrar. Una vez establecido eso, vamos a definir la columna de dónde a dónde comienza. En este caso comienza desde el D2 hasta el D1130, determinado aquí. Esta línea únicamente lo que va a hacer es llamar a la base de datos que vamos a trabajar. Ya una vez hecho esto, comenzamos a trabajar. Hemos definido, podríamos decir, hemos definido los meses aquí o pequeños vectores, donde vamos a referirnos a lo que queremos que haga. Si tenemos de enero a junio, los 6 meses que está establecido en la base de datos, y lo que tenemos que hacer para cada uno de estos. Si nosotros nos referimos a cada uno de estos, únicamente vamos a llamar a los meses con los resultados obtenidos, como hicimos en MATLAB. Es como una función de Excel, pero hecho en MATLAB y programado uno por uno. Para esto vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a definir variables donde las vamos a guardar, por lo que vamos a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, donde la pregunta va a ser todas estas partes de aquí y la tendremos. El access va a referirnos al cuadro donde va a representar la pregunta. El bar va a graficarnos la pregunta como va a estar establecida, y este title y el level y xlevel va a definirnos el nombre que queremos que aparezca de un lado tanto como el otro lado. Y también vamos a establecer donde vamos a dar un data course mode para que nos enseñe las etiquetas de cada barra que nos va a aparecer. Igual como les mencioné, como son dos, vamos a definir un bar 0 porque no queremos que nos grafique nada en el segundo gráfico, redundando la palabra. Y vamos aquí a referirnos a la variable, el resultado donde queremos que nos muestre. Vamos a referirnos al dato y nos va a graficar la operación. Entonces vamos a editar. Vamos a dar un room
Vamos a ponerle change folder y debería funcionarnos la primera pregunta. Vamos a esperar a que cargue el programita y como podemos observar se ha graficado. Podemos observar y como hemos determinado, tenemos la etiqueta de cada uno. Y si nos vamos a ver que el mayor es 226 en el mes de febrero. Y con esto vamos a comparar con los valores de Excel que con lo que hicimos en Excel, a ver si está bien hecho nuestra minería de datos. Por lo que vamos, y efectivamente tenemos bien hecho, tanto en Excel como en MATLAB hemos obtenido los resultados. A diferencia que en Excel ya nos podemos dar cuenta de lo que tenemos que hacer, mientras que en MATLAB tenemos que programar cada pregunta, tenemos que llamar a la base de datos, tenemos también que identificar la función exacta y hacer los cálculos para que nos muestre los resultados, con lo que estaremos llamando a base de datos, buscando en la base de datos esencialmente cada una de estas barras para referirnos a la pregunta que nos plantea. Bueno, una vez establecido esto, podemos trabajar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta casi es lo mismo. Vamos a dar un clear para limpiar y un CLC. Vamos. Aquí creo que está. Vamos a ver. Bueno, para la segunda pregunta, como antes hemos visto, vamos a definir primero la columna que tenemos. En este caso va a ser ciudad. Para la segunda pregunta nos pide que cuántas ventas se registraron por sucursal. Vamos a ver si Quito en MATLAB es efectivamente la que mayor venta se registró por sucursal. Para esto vamos a llamar a la ciudad porque es por sucursal. Sabemos que Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y todas las ciudades que antes mencionados tendrán una numeración, por lo que tenemos que trabajar algunos aspectos para que nos funcione la siguiente parte, lo que tenemos que buscar. Como anteriormente vimos, vamos a definir el título de cada columna, que va a ser en este caso ciudad. Vamos a dar un igual y un XLS, la extensión read para que lea. Vamos a buscarle en nuestro disco local C, igual a base de datos, que en nuestro caso se llama datos, la extensión XLSX, que está en la hoja 1 y que va de B2 a a 1130. Es cuestión de columnas la ubicación y vamos a determinar así. Vamos a definir primero las variables donde queremos que se nos cree. Hemos definido Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta y Latacunga, cada uno que se refiera, porque sabemos que Quito es 1, Guayaquil es 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a hacer las operaciones que se nos indique que Quito va a estar esto. Y vamos a trabajar con nuestra pregunta número 2. Igual como antes mencioné, el access es para para identificar el gráfico. Vamos a graficar la pregunta número 2 y esto solo es cuestión de ubicación de los... Posteriormente la ubicación de los ejes, podríamos decirlo así. Un data curse modem que es para para los etiquetas de cada columna. Igualmente vamos a definir 0 porque solo va a ser un gráfico. Vamos a hacer las operaciones que se nos pida y guardarlas, y va a ser muy parecido al ejercicio número 1. Entonces vamos a dar un run, vamos a correr la pregunta número 2 y aquí tenemos, vamos a ver que Quito es con 539. ¿Cuántas ventas se registraron por sucursal? Han sido 539. Vamos a ver si coincide con las de Excel.
Y como podemos ver, coincide con las de Excel. Quito ha registrado 539 ventas por sucursal. Pasando a la pregunta número 3. Para la pregunta número 3 vamos a dar otra vez un we call back. Vamos ahí, nos muestra dónde tenemos que meter el código. Vamos a nuestra hojita en Word. Vamos a copiar desde donde nos interesa. Aquí va a haber algo interesante que ya les voy a explicar. Vamos aquí, copiar y vamos al código donde nos dice. Entonces tenemos que pegar aquí. Ya, muy bien. Tenemos la pregunta número 3. Vamos a dirigirnos al Excel a ver de qué se trata la pregunta número 3. La pregunta número 3 hace referencia a ¿cuál es el monto de ingresos por mes? Para el monto de ingresos por mes, como antes mencionamos, teníamos dos columnas. Tanto la fecha de la factura como el total de cada tengan hasta esos meses. De cada uno de los meses para redundar. Para lo cual vamos a realizar en MATLAB las siguientes operaciones. Vamos a definir a las dos columnas tanto la fecha de la factura como el total. Vamos a definir los vectores de cada uno donde queremos que se nos cree, nos guarde y nos haga la multiplicación, si podemos observar aquí. Es una cuestión de ejercicios, de operaciones, donde en esta partecita de aquí nos va a trabajar todo lo que hicimos en Excel que ya no está automatizado. Vamos a trabajar en MATLAB con operaciones para obtener nuestro resultado solicitado. Y como antes vimos, vamos a guardarlo, vamos a graficarlo y vamos a determinar esto. Igual vamos a determinar solo una parte. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a dar un run y vamos a correr la pregunta número 3. A ver si nos funciona. Y vamos a irnos al más alto, que sería 4644. Vamos a dirigirnos a nuestro Excel a ver si nos hace. Y tenemos efectivamente, delimita por los decimales que tenemos en Excel, que aquí podemos sumarlo y nos daría 4600,44. Aquí tenemos 4600,43,63, pero podemos redondear y nos da 4644. Bueno, pasemos a la pregunta número 4. A la pregunta número 4. Vamos a dirigirnos donde trabajamos. Vamos a dar a un we call back. Vamos a dirigirnos ahí donde está esa pregunta. Ahí está. Y nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a nuestro código que ya tengo aquí. Vamos acá. Vamos a ver hasta dónde tiene que ir. Y es hasta acá. Es un poquito más largo el código, pero no significa que sea difícil para nuestra base de datos. Entonces vamos a todo esto a pegar ahí y ya tenemos. Vamos un poquito a explicar lo que se trata la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dirigimos a nuestro Excel. ¿De qué se trata? Y nos pide cuántos hombres y mujeres compraron por mes. Vamos a delimitar muy precisamente cuántos hombres y mujeres, dónde, en qué mes fue que los hombres y las mujeres compraron más. Entonces vamos a nuestro MATLAB, nuestro código. Primero, como antes mencioné, determinamos el nombre del primerito de la columna y el sexo, porque es de hombres o mujeres. Y vamos a guardar, como antes mencioné. Solo vamos a hacer las operaciones que conlleva esto. Puedes observar, puedes detener el video y llevar las operaciones para cada uno de lo que planteamos.
Igual, solo es guardar variables, definirlas, y en este caso vamos a ocupar las dos, porque son hombres y mujeres, vamos a ocupar los dos gráficos. Y eso sería. Entonces vamos a darle un run y vamos a ver si nos funciona. Como tenemos, vamos a dirigirnos al mayor que encontremos, que es 133 para hombres y 94 para mujeres. Vamos a nuestro Excel a comprobar esos resultados. Y como tenemos 133 para hombres y 94 para mujeres. Entonces nuestro código ha estado bien hecho. Vamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: ¿cuántas ventas por sucursal se registraron por hombre y por mujer? Por hombres y por mujeres. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta y Latacunga. Como la pregunta dice, vamos a determinar en qué ciudad están las mayores ventas. Para esto ya vamos a mi código que tenemos aquí. Vamos a copiar todas las 5 que tenemos aquí. Hasta aquí. A copiar. Y vamos a pasarla a nuestra número 5. Y es muy parecida a la número 4, donde tendremos que realizar algunas multiplicaciones. Si nos podemos referir aquí, como podemos observar, y nos va a realizar las siguientes operaciones. Como pueden ver, pueden detener el video para que un poquito más se pueda observar. Igual, guardar variables, determinar su gráfico y vamos a comprobar si funciona. A la pregunta número 5. Como podemos observar, vamos a determinar, el número 328 y 210. 328 para mujeres y 210 328 para hombres y 210 para mujeres. Vamos a nuestro Excel y como podemos observar tenemos bien. Básicamente lo que hemos trabajado aquí es dos partes fundamentales. En Excel podemos ya tener las funciones definidas, mientras que en MATLAB sería algo factible nosotros llamar ya a la respuesta. Es decir, nosotros en Excel tenemos estas partes de aquí, nosotros solo llamaríamos a estas filas, es decir, ya está hecho. Pero no, la cuestión, el asunto de hacer minería de datos es que nosotros busquemos dentro de todos esos datos lo que esencialmente nos determina la pregunta. Al buscar nosotros lo que nos determina la pregunta, estaremos haciendo minería de datos, ya que estamos buscando las partes fundamentales de los datos que nos determina nuestra base. Con lo que hemos referido a cada uno las operaciones que se tiene que hacer en MATLAB para comprobar nuestro resultado con el de Excel.